Cuando en Europa es verano, en Perú llega el solsticio del invierno. Unos maestros jubilados de Arequipa vienen al Machu Picchu a convocar en corro energías cósmicas y puede que positivas. El New Age, movimiento alternativo de la nueva era, apela al cuarzo y al acuario, y lo mezcla donde los incas amarraban al sol, para que no se alejara de este mundo. Milenio más o menos, el mes de junio en el departamento de Cuzco entraña el mayor período de evocación solar en conjunción con los cultos católicos. Al final ha triunfado el sincretismo, el mestizaje, sobre el azar y la calamidad de la historia. Pero hay un Perú todavía muy alejado del tiempo y la historia que conocemos. Para verlo, embarcamos en Cuzco, a 3.360 metros de altitud, rumbo a la selva central, rumbo también a otra idea del mundo. Nuestra primera meta es la pista de hierba de la Reserva de la Biosfera del Manu, 1.800.000 hectáreas, uno de los lugares con más biodiversidad del planeta, 1.000 especies de aves, 2.000 variedades de plantas, 200 tipos diferentes de mamíferos, un raro lujo del milenio. Pero nuestro viaje es hacia otra diversidad. Estos piros, yineru, gente en su lengua, descargan arena de un bote para la construcción de un hotel en el Parque Nacional del Manu. La mujer piro imprime la pertenencia a la tribu. Las jóvenes ya no se ciñen correas de piel de víbora en el ritual de iniciación. Hace decenios que han confluido en el río moderno de la vida y en el dios de los viracochas blancos. Bocamanu Fitzcarral es la cabeza de un municipio, el mayor del Perú en extensión, pero el de población más reducida. Entre indígenas y colonos apenas rebasan las 2.000 almas. Bocamanu Fitzcarral es el punto de arranque del creciente ecoturismo por la reserva. Debe su nombre a Fermín Fitzcarral, o Fitzcarraldo, el llamado Rey del Caucho, quien a finales del 19 sometió a los indígenas de Madre de Dios para las masivas sangrías de látex. Fitzcarral era tan rico que contrató cantantes italianos de ópera. Pero un día acabaron los sones europeos, el precio del caucho amazónico se estrelló después de la Primera Guerra Mundial y la selva peruana y sus moradores volvieron a curarse las heridas de la explotación con un nuevo aislamiento. Muchos indios piros, campas y sobre todo yoras, yaminaguas, mascos y machiguengas volvieron a caminar y a perderse en su viejo mundo. Un mundo donde las garzas son tan hijas del dios Tazurenchi como la gente. ¿Por qué caminaron siempre desde entonces? Porque un día el sol empezó a caerse, dice el hablador de Vargas Llosa. Y recuérdense, el día que dejen de andar, se irán del todo. El tiempo no parece pasar en este cruce de milenio, de clima, de culturas. Pero el Manu no es Camaviría, el río donde van los muertos machiguengas. Abunda el lagarto negro, el mayor caimán amazónico. Sí.
En otro meandro, el ciclo de la vida se tuerce hacia la muerte. Los gallinazos van a darse un banquete con un pécari que se ha ahogado. De pronto, el gran buitre blanco, como si fuera el apuchín o el cóndor rey de esta selva, reclama su parte de león. El sol ya había ganado su guerra a Kashiri, la luna, pero el hablador, que también es caminante, se pregunta siempre, ¿qué está pasando en el mundo? En el mundo está pasando lo que dicen los machiguengas. El día que dejen de andar, se irán del todo. Vamos en pos de un rincón milenario, donde el tiempo fluye de manera, si cabe, aún más relativa. ¿A dónde vamos caminando tanto, los viracochas blancos? Los ríos amazónicos forman cochas, lagunas impermanentes, espejos engañosos de tranquilidad donde los lagartos no se inmutan. Una embarazada machiguenga no debe comer armadillo si no quiere que la piel de su hijo se llene de manchas, ni lagarto, para que no nazca con escamas. Así llegamos a esta otra cocha, Kashu, que ya está en la zona restringida de la reserva de la biosfera. En torno a esta verde laguna no hay poblaciones humanas. En las orillas, las hormigas cortadoras afirman su sociedad con el trabajo incansable. Llevan hojas no para comer, sino para que en ellas crezcan los hongos de los que se alimentan. Kashu también es un último santuario del Amazonas peruano muy apreciado por los cormoranes. Pero con su cresta real y plumaje de faisán amazónico, el Shanxo o Huatzin reina en esta apartada laguna. Tres días más tarde, por fin vemos avanzar una canoa de machiguengas hacia Tayacome. Junto a un gran meandro del río Manu se estableció Tayacome en 1963. Los misioneros norteamericanos del Instituto Lingüístico de Verano promovieron la agrupación de los machiguengas nómadas. Aquí recibieron sus primeras camisetas y nociones cristianas. Así, los machiguengas cambiaron sus arcos y flechas por rifles para cazar lobos de río y vender sus pieles. Cuando se fueron los protestantes, el Manu fue declarado Parque Nacional en 1973 y el machiguenga se quedó atrapado entre culturas y leyes distintas. Aquí nunca habían visto un teléfono por satélite. Pero los misioneros ya les comunicaron que su salvador no es Tasurenchi, su dios hablador y caminante, y les obligaron a reunirse para las alabanzas del Dios Padre Eterno, uno que nació en Judea donde la gente no come guangana, cerdo de monte. Al menos no han perdido su vieja bebida machiguenga. Una cerveza del milenio puede ser la que hacen los machiguengas a base de yuca, que es el elemento principal, y camote, lo que le da su curioso y particular tono morado. La maza de la yuca es como un remo.
pero en Tallacome ya no caminan. Reciben esporádicas ayudas de ONGs y sufren las restricciones de vivir en el seno de un parque nacional. Les queda majar yuca y rallar el morado tubérculo del camote para hacer una bebida muy nutritiva, masato o coriti, como dicen aquí. Para fermentar el coriti hay que masticar y escupir pedazos de yuca en una artesa que parece una canoa. Proseguimos en una canoa movida por la ilusión y un peque-peque, un voluntarioso motor de 16 caballos. Pronto abandonamos el Manu y remontamos la quebrada Fierro. Este afluente es angosto y no lleva demasiado caudal. El cauce empieza a estar lleno de grandes árboles abatidos por las últimas tormentas. La primera expedición por el Madre de Dios y afluentes, la efectuada por Juan Álvarez de Maldonado en 1567, registró numerosos enfrentamientos con las tribus. Casi 5 siglos después, esta zona selvática de Perú sigue estando prácticamente intacta. Es la belleza natural, aún sin demasiado miedo al hombre. De pronto, un lobo de río, como aquí llaman a las nutrias. Poco después, una sachavaca o tapir, el mayor mamífero amazónico. Antes que animal, el tapir fue gente. Fue Casibocani, quien encantó a la gente y la convirtió en tapir, o en guacamayo. El mundo se quedó sin gente hasta que la hermana y el cuñado de Casibocani le apresaron y le condujeron a la boca del cielo, donde aún permanece. Si un día escapa de allí, el mundo, que es una gran selva, desaparecerá. Hoy, como ayer, esta quebrada Fierro conduce a la aldea de Yomibato, pero antes forma un túnel verde del tiempo, a veces lleno de obstáculos. Hay que cortar troncos. Tanganeamos, empujamos el bote como podemos contracorriente. Los días en la quebrada de Yomibato están amenizados por una abundante fauna en la que desde luego no faltan los mosquitos. Peor es cuando se avería una hélice. Muchas gracias. Qué buena pinta tiene. No hay otra que comer en el mismo remojo.
Nuestro puntero es Carlos. No está muy seguro de Tasurenchi, el dios hablador de su pueblo. Pero más o menos. Es de los antiguos secretos. Tras un enésimo meandro vemos las primeras cabañas de Yomibato, último y único pueblo en el corazón del Manu. Al cabo de 5 días por el río, por fin encontramos a los machiguengas de Yomibato. Embarcamos a la madre de nuestro puntero Carlos. Nunca había comido una manzana. Ahora es a pie por otro túnel verde de tierra. Entramos en el primero de los separados caseríos de Yomibato, que agrupa a 130 machiguengas que a partir de 1975 emigraron desde Tayancome o incluso desde alejadas quebradas como Pacal, Chacovenia y otras. En 1983 sostuvieron aquí una guerra con los nahuas, pero lograron expulsar a esa tribu, aún irreductible, hasta la quebrada Zamiriapa o del Paujil. En Yomibato hay una escuela machiguenga. La mayoría de las mujeres usan coriqui, nariguera. A los hombres les gustan las matzaironzi, diademas como flequillos y otros adornos de plumas. Las plumas son como el oro para estos amazónicos. Bacamayo amarillo, bacamayo rojo, aurora. Ismael Vicente, el joyero de plumas de Yomibato, es uno de los fundadores de este pueblo. El suegro de Ismael fue asesinado por los nahuas en las cabeceras del río Sotileja. Ismael viste cusma, un traje talar de algodón. Antes de ser introducido el cultivo del algodón por los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano en 1960, los machiguengas vestían con trajes de cortezas del árbol joto. Y aún quedan en la selva machiguengas que van casi calatos o desnudos. Ya solo la generación de las abuelas machiguengas sabe usar el telar de cintura para tejer quisagarinchi, túnicas y pampanillas o faldas de algodón. Es más fácil que llegue algún harapo moderno y así se pierde la costumbre del tejido. Más difícil, en cambio, es que las mujeres abandonen la costumbre de llevar coriqui, algo como un bautismo para ingresar en su pueblo. Pero para eso hay que perforar el tabique nasal con una aguja. A partir de los 3 meses de edad, las niñas machiguengas sufren su primer rito. Un cordel pasado por un agujero que irá aumentando de tamaño para colgar el coriqui. En el rico occidente a las niñas les perforan las orejas para llevar pendientes. Últimamente abunda el más variado piercing. En el agujero nasal, la niña machiguenga llevará una seña de identidad de su cultura y el hueco de un primer dolor. Antes los coriqui eran de hueso o concha. Hoy ya fabrican los adornos con monedas, trozos de ollas de aluminio o chapas metálicas.
Las casas de Yomibato se construyen con troncos de palmera pona, lo bastante dura para resistir unos 4 o 5 años. Sobre los 4 horcones principales de madera de guicunco se levanta el techo renovable con hojas de palmera capashi. En estas casas vive la familia Machiguenga, que aún puede fundarse en la poligamia. El hombre que se lo puede permitir alimenta a 2 o 3 mujeres con sus correspondientes hijos. Además, en una familia extendida machiguenga, los cuñados de la esposa reciben el nombre elocuente de Noji Menzori, maridos potenciales, y al revés, para el hombre, las mujeres de sus hermanos son Noji Natsori, esposas potenciales. El 80% de la dieta en Yomibato procede de la sekachi, yuca, más el plátano y el maíz cultivados. Caza, pesca y recolección representan el restante 20% de las proteínas. Hacer trabajar a un machiguenga es como sacarle las 2 hileras de dientes. Escribió así el misionero Andrés Ferrero sobre esta tribu selvática del suroriente del Perú, que hoy cuenta con unos 5.000 miembros. El machiguenga cambia, no tanto su cosmos. Los picuros que han cazado ellos primeramente fueron los perros. Los sacaron de la cueva, luego entraba un tronco, del tronco pues fue al río y Lucas lo mató uno de ellos, pero que después han seguido buscando otro picuro, ya pues salió el otro picuro, directamente al río y ahí lo mataron al otro picuro. El picuro, o samani, es el roedor más apreciado por su sabrosa y blanca carne, pero hay muchas más presas. Usan cráneos de monos como amuletos o para atraer por magia simpática a futuras cazas. Los arcos son de palo negro de chonta y las chacopi, flechas de variadas colas y puntas. El asunto es a quién disparar en adelante. El artículo 18 de una ley de 1988 niega el título de propiedad de tierras dentro de los parques nacionales. El artículo 54 lo contradice reconociendo el derecho de propiedad de las comunidades nativas sobre las tierras ancestrales que poseen dentro de áreas naturales protegidas. La pluma del águila arpía, que está en extinción, guía la capirocota, flecha capaz de matar un tigre o un tapir. La pluma del guacamayo guía la flecha tsegonchorinchi, con su punta arpón para aves de tamaño mediano. Pero, ¿a dónde volará el pájaro del futuro? La quebrada Fierro de Yomibato abunda en shima, boquichicos, sábalo, mamori y otros muchos peces.
A falta de redes o anzuelos, por otra parte prohibidos en el parque, los machiguengas siguen usando la técnica del barbasco. Primero acotan y represan una parte baja de la quebrada. Machacan con piedras las lianas de simaro, la planta del barbasco. El simaro da un jugo lechoso cuya mayor virtud, una vez expandido, será producir la asfixia de los peces atrapados en la represa. Hay muchos tabúes asociados a esta pesca. El pescador no ha debido comer nada. Si come antes de la pesca, los peces tendrán los intestinos sucios y no morirán. O habrá pocas presas si el pescador no ha ayunado. Una mujer embarazada no puede andar cerca de donde se echa el barbasco. De hacerlo, no morirán los peces. Por fin salen boqueando los primeros mamori. Ahora es importante, es decir, tabú, que ningún hombre ande cortando con el machete o disparando flechas en la orilla. Eso podría perjudicar la pesca y solo saldrían, como hoy, boquichicos, sardinitas, carachamas, pocos sábalos. Pero el simaro de pescar no es la principal liana. El camarampi o ayahuasca, la soga de los muertos, crece en muchos de sus caminos. Y los machiguengas cuelgan de esta liana su salud física y hasta mental. Hay otro Oropampashi. Marcos Sumarapegui Mamería, el jefe de Yomibato, sin ser un chamán, solo ve bondades en la soga de los muertos. Puede ver cuando tomas o cuando te transporta a un mundo mágico de lo que nosotros no vemos acá. Colores vivos, personas como nosotros conversando, o que también podemos contactarnos con hombres o con gente que vive en las cabeceras. Es el uso principal de esta ayahuasca, mayormente las enfermedades, y ver cosas de, bueno, qué es lo que le espera, el presente, el futuro y el pasado, qué es lo que ha pasado. En Siguahuaco, como si dijéramos el centro original de Yomibato, vive un chamán principal o seripigari. Mariano Vicente sabe de ibenquiqui, hierbas buenas contra las mordeduras de víbora, aparte de ser de los pocos que no han olvidado los mitos. Mariano Vicente habla machiguenga, una lengua aglutinante del tronco arawak. Mariano cuenta su historia desde el principio, y el principio y el fin de los machiguengas, la gente, fue y es Tasurenchi.
No tengo quien no quiero más contigo que Antes no existían los machiguengas, solamente Dios, Tazorinchi para ellos, que vivía solo, que nadie lo ha creado. Pero un día Dios se puso a pensar cómo yo puedo existir solo y que pueda haber en la tierra. Sacó, dice, barro y lo hizo al hombre. Tazurenchi gobierna 5 mundos. Este, Kipatsi, es el centro de la tierra donde viven los machiguengas. Luego hay 2 mundos encima, en el cielo, y 2 mundos subterráneos. Los ríos de arriba y abajo se juntan en otro río mayor, que es la Vía Láctea. Del tiempo que Mariano pasó en Tayacome con los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano y últimamente de los contactos con los dominicos, aprendió a confundir el Dios cristiano que hizo a Adán y a Tazurenchi, que hizo al machiguenga. Los dioses creadores se amalgaman. Entonces no quedan astros, animales o espíritus adorables en la selva. Ha tenido creencia y ha influido en la vida de los machiguengas todo espíritu, sea maligno o benigno. Pero en los ríos machiguengas la rabia aún es peor que un espíritu. El hablador decía que la rabia es culpable de que haya cometas, cachivoperine, que siembran confusión con sus colas de fuego. Pero aún más reales son las colas espinosas de los caimanes negros. Para ordenar el cosmos desde la mujer, no basta el sacrificio de la nariguera. Con la primera regla, la chica es enjaulada. Es la pisha, o enjaulamiento. Quedará segregada ahí dentro entre 3 y 6 lunas. Muchos meses llenos de tabúes. La muchacha pasa el día sola, tal vez hilando. Una tía le trae la comida, pero nada de sabrosos suri, gusanos de palmera que la volverían mentirosa. Nada de pescados con dientes como pirañas, que la harían infiel. Yuca casi siempre. Nadie les puede ver el rostro. La propia luz las afearía. Al salir de su encierro iniciático, a las chicas les rapan el pelo. Ya han dado la espalda a la luna llena para que fortalezca sus caderas. Ya pueden hacer masato y hacer hijos. Sin embargo, Yomibato, frontera entre mundos, cuenta con una sucinta posta médica, un dispensario donde la máxima intervención quirúrgica puede ser como esta. Una mujer se ha clavado una espina. Y habrá sido por obra del maligno Kamagarini, el creador de las culebras. El caso es que la herida necesita desinfectante. Tampoco hay mucho más para curar tuberculosis, neumonías, paludismo, parasitosis, disentería, uta, una especie de lepra que inocula un mosquito, o gripe, que aquí casi es lo peor. De modo que por la noche los machiguengas hierven el jugo de camarampi o ayahuasca, la liana de los muertos, la que une con su poder alucinógeno este y otros mundos. Lo que yo te que no hago que camarampi
en el momento que les marea, ven cosas buenas a los espíritus que ellos llaman Saincarite, y que ha habido un grupo de Machiguén antiguamente que los ha usado constantemente, y que estos señores Machiguengas han desaparecido con toda su familia y viven ahí quizás en el monte viendo y coordinando con la gente, protegiendo a los mismos Machiguengas. Yo tenía no o como que cama anticamieti. Sigue esa. Ahora nos internamos un poco por la selva en torno a Yomibato en busca de lo que hemos oído tanto. Hace poco han venido unos caminantes de las cabeceras, Machiguengas de los aislados. Era cierto, no lejos de Yomibato encontramos este pequeño grupo de indios de los no contactados del Manu. Vamos tras ellos a visitar su poblado provisional. Hace solamente 2 semanas que este grupo de machiguengas de las cabeceras del río Sotileja decidieron abandonar milenios de vida tradicional y venir o acercarse a la civilización que aquí se representa en el pueblo de Yomibato. Tenemos la oportunidad, por tanto, de encontrar a unos indios machiguengas en sus primeros momentos de contacto con nuestro mundo. Ellos viven, también abarcan las cabeceras del río, de una quebrada que se llama Santaniato o Shanquiruato, donde abundan bastantes caracoles. Su migración obedece a que últimamente, en los últimos años, se ha presentado una epidemia de gripe. Se les conoce como cogapacoris, machiguengas que andan por las cabeceras de ríos a 3 o más jornadas de aquí. En realidad son nosáninca, vecinos. Gentes que escaparon antaño de los caucheros y que prefirieron vivir la misma vida libre y silvestre que hace siglos. Ahora salen de la última selva virgen, derrotados por la gripe y atraídos por las pocas ventajas, ropas y herramientas de sus hermanos.
muchos de los hijos que tienen, algunos han fallecido y muy poca gente está quedando ahí en las cabeceras. El resto de gente que vivían anteriormente, muchos han fallecido y bueno, solamente quedan por lo menos 2. Han manifestado 2. Eso, 2 significa por lo menos a 20 personas. Tal vez estos Cogapacoris hayan hecho un viaje sin retorno, un viaje a una nueva alienación. En Yomibato no hay tantas medicinas ni tantas riquezas como sueñan. Encuentran pronto ollas metálicas, pero en ellas echan semillas de piripiri para fortalecer al bebé. Aún en este mundo no hay que reírse del mono maquisapa porque un hijo puede ser atacado por un tigre. Aquí, aún, todo se balancea entre kametiri, el bien, y terira onkametiti, el mal. Los no contactados saben hilar el ampei, el algodón salvaje, con un kirikamentonzi, un uso que gira sobre una calabaza y desenrolla el otza, el hilo. Nace otra vez un ovillo como en la noche de los tiempos. Estos Cogapacoris aún hacen cordeles vegetales. Con ellos tejen bolsas. La aguja es un largo hueso de mono maquisapa. Aún quedan, quién sabe, 1000 indios mascos, yaminaguas, voluntariamente aislados en la telaraña de Madre de Dios. Unos 250 machiguengas aún andan. Estos han empezado a pararse. Ristras de semillas y cuerdas cruzan el pecho. Talismanes de dientes y huesos, esperanzas y fatalidades varias. Condiciones. ¿Con qué condiciones está yendo? Si es condición de enseñarlos o hacer una sublevación, si no, quizás haya personas que quieren apoyar, pero cuando hay argollas que no hay que visitar a los no contactados o las normas del parque dicen que no, entonces a la gente de Yomibato o las cabeceras, los que viven, los estaríamos matando nosotros mismos. Hoy más que nunca creo necesitamos el apoyo institucional de otras organizaciones para que las mismas gente entiendan que en el Perú, especialmente en el Parque Nacional Humano, falta todavía que hay que trabajar bastante por ellos. Si no, pues, ¿para qué estamos en este presente milenio? A estos Cogapacoris les espera un choque frontal, cultural en parte. Es su propia y antigua vida libre la que se deshace con la gripe y otros males a los que apenas pueden oponer la ilusión de unas rayas rojas de Pozzotti, de achiote, cada cual con su significado y su poder contra el embrujo. Sueños y verdades. Es bueno soñar con una canoa, porque así el cazador flechará un tapir. En su cultura tradicional los machiguengas no tenían otros nombres que los que le sugerían los animales, por ejemplo, muchos nombres de aves, el tucán, el guacamayo, o de mono, el maquisapa. Pero como estos apenas llegan a la civilización, a la llamada civilización de Yomibato, reciben enseguida un nombre cristiano incluso antes del bautismo, como por ejemplo esta niñita que se va a llamar Silvia. La cuestión es en qué mundo, en qué milenio va a vivir Silvia a partir de ahora.